se acompaña a una persona trans? En este nuevo episodio saludo a mis hermosas hermanas, las hormonas. Tenemos a una invitada súper especial que nos va a explicar, y es la psicóloga Iram Reyes, y nos va a decir cómo se acompaña a una persona trans, todo lo que lleva a gestionar lo que está sintiendo para esta transformación. Iram, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Ahorita nos estabas explicando y yo quisiera que le digas a las personas que nos están viendo todo lo que has estudiado para poder acompañar esto tan difícil que viven frente a una sociedad tan cruel. Cuéntanos. Primero, gracias por invitarme, me encanta estar aquí. Gracias. Y les platico muy brevemente, soy licenciada en psicología, con una formación como psicoterapeuta, entrenada por una formación para adultos, después tomé otra en niños y adolescentes, y finalmente otra especialidad en terapia familiar y de pareja, y una formación por el Instituto Nacional de las Mujeres en prevención de la violencia de género, en la igualdad entre mujeres y hombres en una cultura de paz, y formada en primeros auxilios psicológicos y intervención en crisis. O sea, todo lo qué bonita, qué barbaridad. Salvavidas emocional. Se puede Cuéntanos, porque este episodio, la verdad es que es continuación, que tuvimos el testimonio hermoso de Isabela, que le agradecemos muchísimo que nos haya contado. Y que si no lo han visto, que lo vean, para que vean que vean, por favor. Irán con ella. Exacto. Y tú la has acompañado. Cuéntanos un poquito de este procedimiento, cómo llegan a ti, cuáles son sus dolores, a qué les tienen miedo. Y después ya vamos. Las personas pueden llegar en diferente momento, hablando de una persona trans. Puede llegar en un momento donde apenas está queriendo... ¿Identificándose? Sí, o resolviendo cómo manejarlo con la familia, o el conflicto que le provoca lo que está observando en sí misma, en sí mismo. Claro. Puede llegar con esto resuelto, queriendo resolver un tema de pareja, queriendo como en el resolver... caso de Isabela. Sí, bueno, eso quisiera... Es que ya ahí no entra en tema de contexto. Por favor, ahí. Sí, claro. Puede llegar hablando un tema, queriendo resolver un tema de pareja, un tema de... Fíjense, hay algo muy interesante, porque, bueno, finalmente estamos hablando de la persona con la que ella se identifica el día de hoy, o él, depende del género, y la persona que era previa a esta transición, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces también tenemos que hacer es un trabajo integral muy padre, donde vamos resolviendo y sanando desde la persona que fue en un inicio, con el nombre con el que se identificó en un inicio, y con la que sus familias y su entorno lo identificaban o la identificaban o le identificaban, y cómo va haciendo esta transición, y muchas veces hay cosas que sanar también de esa persona, que a veces estamos muy enfocados en lo que está pasando en el presente, pero hay cosas en el presente que están afectando de ese pasado. Y que como de su infancia. De su infancia, exacto. Porque cualquier persona traemos heridas. Exacto. O sea, no es nada más porque sea trans. Exacto, no, ya se borró todo. Sí, claro. Esa historia sigue estando ahí, y aparte, pues es importante darle un lugar a esa persona que fuiste durante todo ese tiempo y que finalmente está ahí y que tiene que tener un lugar en ti. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque estamos platicando que en general todas las personas podemos tener heridas de la infancia. Sí. ¿Tú qué recomiendas o qué consideras que es importante para las familias que nos están viendo? ¿En qué momento acudir contigo? Te voy a decir por qué, porque yo creo que hoy en día sigue siendo un tema muy difícil, tanto para papá como para mamá, porque no vivimos diariamente con eso. Entonces, ¿de qué manera, como familiares de un niño o de una niña trans que no se sienten identificados, pudiera decir uno, sí es un foco rojo y necesito asistir con una psicóloga o con un psicólogo para que nos ayuden en esta transición como familia, porque creo que es muy importante tener esa contención desde pequeños para no ir arrastrando esas reprensiones o esos miedos de los papás o de las mamás de decir, oye, ¿cómo chingados me enfrento al mundo?
Claro, claro. Fíjate, aquí hay nada más voy a quedar un poquito con algo de la pregunta. Dijiste que se sienten no identificados, Ajá. que se sienten no identificados con el género con el que nacieron, con el sexo con el que nacieron. Ajá. Pero que finalmente ellos sí tienen una identidad, ¿no? Claro. Yo nací una niña, pero me identifico como un niño, ¿no? O Claro. yo nací como una mujer, pero me identifico con un hombre o como al revés. Entonces, ¿cuándo se recomienda? Bueno, pues si pudiéramos tener acompañamiento desde la infancia, esto está por mucho mejor, ¿no? Estaría ideal. Exacto. Yo creo que es en el momento en el que también las personas, la familia, empieza a observar que algo está sucediendo y que tal vez no saben cómo manejarlo, ¿no? Porque Claro. igual hay familias que encuentran cómo procesarlo, ¿no? El ser humano tiene muchas habilidades, muchos recursos, y hay gente que tiene el recurso para poder hacerlo. Entonces, O que eres una familia a lo mejor un poquito más abierta, Exacto, que ya más- tienes un tío gay, Que hay una tía antecedentes, lesbiana, entonces a lo mejor Se ya no facilita tienes eso. a una Porque familia es más conservadora. que no los tienes, pero tu pensamiento es más flexible. Claro. ¿no? Oye, a ver, yo te Más voy a poner progresista. a mí algo, una Sí, historia que a mí- ¿sí te respondí? Sí, que se siente identificada con, así, hombre, pero se identifica Con el género con el mujer, género femenino. Entonces, empieza a reprimir sus sentimientos porque la familia, como familia que a mí me platicaron, dolía mucho el aceptar, pero entonces decían, ay, como que se comporta diferente, pero me decían, ¿será gay? Nunca jamás pensaron que sí iba a ser una mujer trans, por ejemplo, Ajá. ¿no? Pero entonces decían, bueno, pues cuando él quiera contar, pero no estaban abiertos. Entonces esa persona empieza a reprimir sus sentimientos. Sí. Las emociones te pueden llevar a las adicciones y entonces Sí. comienza a entrar en adicciones. Ujú. Y entonces es cuando pide ayuda y por medio de una ayuda, de un psicoterapeuta, Ajá. entonces es cuando se abre a contarle a la familia. Y aún así, la familia seguía rechazando lo que les costaba aceptar todavía, ¿no? Que tuviera esta identidad diferente. Les costó muchísimo y entonces se trataron todos en familia. Entonces, no comenzó, como decía ahorita Nubia, como nos decías, de es la familia y es muy abierta y entonces vamos a ir con un psicólogo. No, al contrario, tuvieron que pasar muchas cosas, reprimir sentimientos, sufrir discriminación en el trabajo, llegar a las adicciones, para entonces ir con algún especialista de adicciones y entonces Yo poderse creo que abrir. la mayoría de los Fíjate. casos está así. Sí, fíjate que aquí tocaste varios puntos que podemos ir desmenuzando. Por un lado, mencionaste algo, se me fue. Ya nadie va a hablar, Cris preguntó todo. Todo. No, no, Ya me acordé. Y algo que mencionaba Isabela, porque vi el programa, o sea, trans es ir más allá, es atravesar algo, ¿no? Ok. Entonces, estamos hablando, ella explicaba bien esa parte, que una persona trans es alguien que va más allá de lo que se ha estipulado, pensado, social, biológicamente, que debe de ser. Ajá. Claro. Entonces, ella mencionaba que su mamá también es una mamá trans, ¿no? No porque la mamá haya vivido Una transformación cambio, individual o exacto, personal. Ajá. sino porque es una mamá que también tiene que ir más allá Tienen en su una forma, transición. más allá en su forma de pensar, en su forma de entender el mundo, más allá en su forma de nombrar al hijo, a la hija, al hijo con el que han estado nombrándole de determinada manera, los sueños, las expectativas que tenían asignadas a un rol y que ahora es un duelo que ellos viven porque tienen que despedirse de los hijos, de las hijas que ellos tienen y que ellos soñaron que iban a tener e ir aceptando, ir más allá para ir considerando que la persona va a tener algo distinto a lo que ella imaginó, ¿no? Claro. Que puede ser mejor a lo que ella había soñado, no lo sé, pero que va más allá. Entonces, ir más allá es para los padres, para los hermanos, para los abuelos, para toda la familia, y hay gente que se le facilita, personas que dicen, yo no tengo rollo con esto, yo la quiero y este no es un tema para mí, y habrá personas que les cuesta mucho trabajo romper esas barreras y atreverse a ir más allá. Claro. Entonces, es ahí donde ayudaría que pidan ayuda. Claro.
¿Acompañas también a la familia cuando llega una persona así? Si requieren, si es adolescente y menor de edad, sí o sí. Si es adulto, siempre le preguntamos a la persona, al consultante, a la consultante, si quiere, si desea, si algún familiar quiere acudir, quiere participar, se incluye en el proceso terapéutico. ¿Y asesoras a las escuelas en ese proceso también? Por ejemplo, que fuera un niño o un adolescente. Sí, cuando se requiere, pues hay que darle acompañamiento. Por acá mencionaste otra cosa dentro de tu duda. Las 8. Te reprimir. Fíjense que, bueno, es muy importante porque muchas veces cuando tú te das cuenta que el entorno no está listo para aceptar, para atravesar este proceso, pues muchas veces también es que esta represión de emociones va generando otro tipo de situaciones como baja autoestima o como depresión, y una serie de situaciones muy complejas, ¿no? Me decía en algún momento, hace muchos años, un consultante decía, le decía a mis papás que iba al antro, me iba a la casa de un amigo, y en la casa de mi amigo me vestía, me arreglaba, y entonces se sienten culpables, exacto, mis papás decían que llegaba a las 2 de la mañana, y yo no llegaba, porque del antro llegaba a la 1, en lo que me desmaquillaba y todo, y corría a mi casa, pues me llegaba a las 3, 4, me regañaban. Claro. Él venía de un entorno donde había violencia, el papá le golpeaba, y cuando empezaron a darse cuenta, porque a veces se le olvidaba quitarse la uña, despintar, desmaquillarse bien, el papá le violentaba, ¿no? Entonces muchas veces también tenemos intentos de suicidio a partir de esto, ¿no? Entonces es algo que es bien importante prevenir. Claro. Hay formas de entender que alguien va hacia allá y podemos prevenirlo. Mira, a ver, tú dices que hay barreras. Tú en tu práctica, ¿a cuáles son las que más te has enfrentado, tanto de la propia persona como de sus familias? ¿A cuestiones morales, a cuestiones religiosas, a cuestiones de es que le va a ir mal en la vida, nadie lo va a aceptar, nadie lo va a querer, a miedos de que lo rechacen? ¿O otra? Yo creo que me he enfrentado a todas, y no todas en la misma persona. Sí. O sea, puede ser que haya algunos papás que digan, es que religiosamente esto no es correcto, ¿no? Moralmente esto no es apropiado, esto no es bueno o malo. Lo moral, lo religioso siempre va a ser lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo. Y personas que dicen, a mí eso no me importa en lo absoluto. A mí lo que me importa es pensar que puede estar en un entorno que se le complique, ¿no? Claro. Que viva violencia, que lo agredan, que se burlen, que lo excluyan. Y yo creo que es de los mayores miedos, ¿no? Como familiares, como papás. ¿Cómo se derriban la violencia de la sociedad? Exacto. Claro. O sea, y que a pesar de que tú dices, sí, todo está bien y te acompaño, voltear y ver a tu alrededor que tu hijo o tu hija no es bien visto. Sí. O sea, porque eso es lo que pasa mucho, te da ese miedo, por eso hace un momento que Mari te preguntaba del acompañamiento en un tema escolar, se me hizo súper importante, porque yo creo que es en uno de los lugares donde los niños o las niñas o adolescentes pueden tener este tipo de discriminación. Es donde más se violenta, ¿no? Exacto, y más porque si es difícil para los chavitos que hoy en día nacieron en una cultura mucho más abierta, o sea, no me quiero ni imaginar cómo puede reaccionar un profesor, una profesora o la dirección de una institución. Claro. Entonces tiene que haber un tema, o sea, muy importante. Yo hasta este momento no he tenido en consulta a un niño o una niña. No porque no lo haya. Algo que te ha preguntado. No porque no lo haya. No hay un acercamiento. Exactamente, porque la familia dice, no, yo creo que no está pasando, yo creo que pero eso, nada. ¿tú crees la negación es otra barrera? Yo pienso que eso es lo que ¿Tú crees que en el tema de un niño, porque qué bueno que lo tocas, yo quería platicar contigo, preguntarte sobre este tema de los niños como papás? Yo creo que luego no sabemos, o creemos que todos estos cambios y estos procesos se dan única y específicamente en adolescencia, preadolescencia si quieres, y de ahí hacia adelante porque es cuando empezamos a desarrollar un tema sexual, ¿no? De buscar y ver la sexualidad como tal. Por eso yo mi pregunta iría a un tema de un niño, porque hoy sabemos que la educación sexual se está haciendo ya mucho más temprana edad. Como mamá y como papá, cuando de repente abres un libro, ¿no? Y te hablan de todos los géneros que hoy en día podemos tener, si te hiciste trans, si te hiciste lo que tú quieras o te hiciste lo que tú quieras,
hay muchos papás a los que les choca, ¿no? El híjole, pero ¿no será que yo mismo o yo misma pueda confundir a un niño hablándole de sexualidad antes de la edad, vamos, ideal? Antes de que te lo pregunten. Antes de que, pero me refiero a que en cuestión madurez, ¿no? Porque Sí, creo claro. que también es un tema de madurez, o sea, es como hablar del alcohol, entre comillas. El alcohol sabemos que mientras más grande, ¿no? Pues es mejor aceptado en tu sistema. Ahora, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro estará realmente preparado, el de un niño. Su cerebro está realmente preparado para recibir información O niña. que creeríamos, o niña, o un niño o niña, para recibir esta información que a lo mejor ni siquiera te hubieran preguntado porque ni por aquí les No pasaba. les ¿Me pasaba, explico? ajá. Ahí es a donde quiero llegar, porque dices que no has tenido ningún niño, ninguna niña, quizá porque los papás No lo han identificado. Ajá, no lo han identificado. Exacto. O lo niegan. pero o lo niegan, ¿no? Porque si Pero ahí, pensamos que ¿qué? lo tocamos, vamos a abrir, Estimular. Sí, algo. ya le estoy dando ¿Sabes? toda la información Pues del es mundo. el Como dicen por ahí, conflicto no de des los... ideas. El Exacto, conflicto de los sí. libros de texto que Claro. hubo, que tú debes de Claro. saber, que A les ver. muestras las Sí. diferentes familias, la diversidad en las familias, ¿no? Y que tú puedes decidir si quieres ser niño o niña. La educación sexual empieza desde que empezamos a hablarle a los niños de las partes de su cuerpo, Sí, cómo claro. se llaman las partes de su cuerpo y del autocuidado. Ahí yo ya estoy dando educación sexual. Estoy de acuerdo. Claro. Y de ahí vamos cortando a la edad del niño la información que el niño necesita, ¿no? Ajá. Y el niño va a tener dudas naturales sobre, oye, ¿por qué si a mi tío o al primo de mi, al amigo de mi amigo le gustan es hombre, le gustan los niños, ¿no? Entonces, pues necesitamos ir dando esta explicación a los niños. Claro. Pero piensa en esto, el hecho de que tú fueras mujer y te identificaras con el género femenino, que te hablaron de los hombres, ¿te daban ganas de ser hombre? No, pues, Pues no, porque Ajá. es algo Sí, que porque viene no es desde algo que otro nosotros lugar. traemos desarrollados o no tenemos Claro. ese instinto. La experiencia que yo he tenido al escuchar a personas trans en el consultorio es que ellos refieren que desde que eran niños ellos lo sentían. sentían que les gustaba más jugar con niñas, por ejemplo, porque se sentían más cómodos, ¿no? Más Ujú. cómodas, se identificaban más, se sentían más respetadas, les gustaban más los juegos de las niñas, y que de pronto esto les causaba molestia a los papás, porque decían, no, tú tienes que jugar con los niños, Sí, no, claro, tú es tienes un que tema. irte para allá, y decía, pero es que yo me siento mucho más respetada, o respetado, decía en ese momento, más cómodo aquí, ¿no? Y él me mencionan casos donde decían desde muy chiquita, yo veía la ropa que pasaba en las tiendas, ¿no? Me decía un ejemplo, una de ellas, y yo veía y decía, qué bonita falda, qué bonito vestido. Pero yo sabía, me decía, Que no desde eran que para yo mí. era un niño, que no me la iban a comprar, Claro. que yo no podía decir que eso era para que yo lo quería, porque mi papá se iba a enojar muchísimo, me iban a pegar, se iban a O enojar. burlar. Sí, y entonces era algo que yo omitía, ¿no? Entonces, de alguna manera, porque los niños son muy inteligentes, dice una maestra mía, los niños nada más están chiquitos. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, Ujú. los niños empiezan a identificar qué temas pueden preguntar, qué no, de qué deben hablar, de qué Sí. no. Totalmente. Entonces, ellos cachan. Oye, pero también hay que ver cómo contestamos, porque luego voy a hacer así, voy a platicarles algo que a mí me Vamos pasó nomás. con mi Ujú. hijo. Tenía 6 años, ¿no? Más o menos, y a mí me causó hasta risa, ¿no? Íbamos en la camioneta y de repente me parece, mamá, ¿te puedo preguntar algo? Y yo sí, tenía 7 años, ya tenía yo a Mariani, y yo sí, claro, y me dice, no, es que en el cual están diciendo algo que yo quiero saber, y yo, bueno, ¿qué quieres saber? Sí es cierto que 2 hombres se pueden casar, pero estaba como de, wow, ¿en serio? Y yo, pues sí se puede, y 2 mujeres también, y es que aquí todo se puede. Y nadie está mal. Dije, uno tiene que aprender a respetar. Es como a tu papá le gusta el verde y a mí el rojo. ¿Tu papá está mal porque le gusta el verde? Pues no. ¿Y tu mamá? No. Entonces, aquí no pasa nada. O sea, aquí todo se puede, sí. Que eso pasa, sí pasa. Y a los 3, 4 días me habla la mamá de un compañero, no diré nombre, pero a mí me causó mucho conflicto porque dice, Vini me preguntó, 7 años, ¿eh? Vini me preguntó que si los hombres se pueden casar. Claro. Le dije que eran cosas del diablo y lo mandé al cuarto. Digo, pendeja. O sea, solo a ti se te ocurre decirle que son cosas del diablo. O sea, neta, esa apertura vas a tener para que él se llegue a acercar y me dice, pues lo tengo castigado en el cuarto. O sea, la Pues es que cagué. las edades diferentes Sí, para las sí la familias. cagaste. Le dije, porque hoy me está platicando, te hizo una pregunta. Pero el día que él hubiera querido llegar a platicarte algo de su vida, y no estoy hablando ni siquiera de una cuestión sexual, ¿eh? O sea, puede ser de cualquier situación capaz de su vida, le cerraste la puerta, ya no puede platicar contigo. Me dice, güey, ¿ahora qué hago? Le dije, pues voy a hablarle a un psicólogo, búscate uno y platíquenlo, porque no tengo idea de qué. Porque creo que también eso es una tarea de nosotros. Si no sabes cómo contestar, antes de contestar,
¿sabes qué? ¿Qué te parece? Información. Investigamos. Vamos a Exacto. investigar juntos, ¿no? Aunque tú investigues esa parte, si quieres, antes. Pero es bien importante cómo contestamos. No sabemos cómo contestar en ciertas situaciones. A lo mejor porque no estamos preparados. Error, ¿no? Siempre lo he dicho, como papás, pues no traen un manual abajo de la bolsa, Claro. ni del vaso. Pero los sí hay, creadores- pero informa. No, por eso, claro, claro, tienes razón, Y claro. con estos temas es lo mismo, informar. Claro. Creo que hoy es más difícil no responderle a los hijos Sí. Claro. o hasta omitir cosas porque tienen dónde encontrarlo. Claro. Y entonces, ¿qué va Qué a mal, pasar? Se van a volcar a redes sociales, se van a volcar a querer A desinformar. googlear, Pero aparte eso es desinformación, con los que yo es amigos, algo que siempre y va a digo. haber mucha desinformación que en lugar de orientarlos, los va a confundir más. No, ya, algo Oye, ya a ver, seguro. quiero preguntar algo. Que- Ahorita que nos diga qué Ya recomienda, ¿no? hablamos ¿Qué muchísimo de recomienda? los niños, De eso. pero Sí, llega claro. la adolescencia. Y en la Hablemos de adolescencia- los hombres. En la adolescencia no te identificas ni contigo ni con la familia, no sabes a qué grupo perteneces socialmente, y luego Estás tú como eres tal vez perdidito. yo como mujer, ni eres niña pero tampoco eres mujer, y entonces ahí creo que a veces hay personas, y alguna vez lo escuché en un podcast que decía que había una persona, una mujer, que entonces ella quería ser hombre, entonces se quitó los senos, se tomó sus hormonas, o sea, ella era transgénero, entonces era ya un hombre trans, ¿no? Pasa el tiempo, y como a los 32, 34, ya que pasó esa adolescencia, que eso lo ha de haber hecho a los 18, Dijo que siempre. ¿qué crees? Que siempre no, y que Dijo crees mi que sí mamá me que gustan sí los me hombres, y gustan. siempre sí soy mujer, y entonces otra vez a Sí. ponerme celos, y otra vez ahora sí daba conferencias. Para empezar empezó a dar conferencias, y ahora cambia todas tus conferencias. Y cambia el Pues, speech de todo. Ahora diles que no claro. es cierto. Pero Claro, era como importante. comentaba, nunca tenemos la Conflicto de certeza. identidad. Entonces, ¿en ¿Quiénes qué momento? Sí, no es sé un si tú lo puedes conflicto de decir o no, identidad tremendo. Es el momento preciso de decir, si estoy tomando la decisión, si estoy cumpliendo el sueño, como platicábamos con Isabela, de lo que siempre he querido ser, o tal vez me confundí estoy por ese confundida. tema de la adolescencia. O sea, ¿cómo Y de la aceptación, identificar porque yo realmente? tengo amigos que en su momento me lo dijeron. Yo soy gay. Y yo, ay, qué padre. Y luego, no, es que, o sea, yo nunca era en mi vida gay, ni pensé que iba a ser gay. Pero es que la comunidad me aceptó tan padre, y lo dijo Isabela también, dijo que ella se sintió muy cómoda. Sí. Me aceptó también la comunidad que, ay, no, yo decía, pues en vez de irme con mis amigos hombres que ni me aceptaban tanto, porque siempre he sido un poco amanerado, dice, pero es mi forma de ser. Dice, entonces dije, bueno, pues entonces ya no me gustan tanto las mujeres. Pero yo entré a este mundo y yo soy gay por el ambiente. Claro. Dices, chin. ¿no? Entonces, Ahí ¿cuál es será donde el momento? está Te bien. incluye ese Qué sentido de complicado, pertenencia. Ya no se está analizando, hija, las No, cosas no, como- no. Estoy cachando, Qué estoy fuerte, cachando que qué no se me vayan fuerte, sí. los puntos. A ver, A vamos ver, a ver la adolescencia. En la adolescencia es muy común que las personas nos preguntemos, o los adolescentes se pregunten quién soy yo. Sí. ¿Quién soy yo? Y a partir de ahí empieza un poco lo que llamaríamos las mamás la rebeldía. Rebeldía quiere decir, hazte para allá, porque ya, y déjame ponerme lo que yo quiero, ¿no? Ya no me voy a Sí, poner el sí, pantalón yo que también tú soy rebelde, quieres, ya no me voy a peinar como tú quieres, ya voy a descubrir que me gusta. Y entonces me pongo los shorts, los overoles, los pantalones rotos, los tenis, los zapatos, y cambio todos los días porque voy a descubrir hasta que encuentre quién soy yo sin ti. Sí. Eso a los papás nos siembra muchísimo, no nos gusta. Ay, sí, porque parece pero un es caja algo- fuerte. pero es algo natural y es algo necesario para descubrir quiénes son ellos. Sí. Entonces, hay niños o adolescentes que llegan a esta etapa con su identidad sexual sin cuestionamiento. Ok. ¿Sí? O sea que ese no es un tema. Ajá. Que yo más bien quiero saber, quiero que mi mamá se haga para allá y quiero saber si me gusta vestir de rojo, verde, amarillo, si me gusta el cabello largo, corto, pero el tema de mi identidad, yo no tengo rollo con eso. Yo sé bien, me siento cómoda con el rol que se me fue asignado, me identifico con él o con ella y no tengo tema con mi orientación sexual, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay quien no es un tema, sino más bien el rollo es otro. Sí, ¿sí? Lo de afuera. Sí, Con todo lo lo que hay. social y otro tipo de cosas, ¿no? Cuando alguien empieza a tener un cuestionamiento en su tema, en su orientación sexual, hay quien no tiene tampoco, se da cuenta que es homosexual o que es lesbiana, pero tampoco le cuesta, le genera un problema. Claro. Le genera un problema tal vez cómo le va a decir a la familia, y algunos tampoco. Algunos lo manejaron, se resolvió y pasó. Ok.
podríamos decir que es un poco más complejo cuando se identifican con un género diferente, porque implica cómo voy a afrontar esto con mi familia, ¿no? Claro. O con la sociedad, o en la escuela. Me dicen algunas adolescentes, a mí me gusta que me digas por tal nombre masculino, ¿no? La mamá me habló, hizo la cita a nombre de una adolescente mujer, y a la hora de la consulta, o a la segunda consulta me dice, te puedo decir algo, es que no te he dicho, pero a mí me gusta que me digas más de esta manera, ¿no? Y quiero que platiquemos con mis papás, o mis papás ya lo saben, no te lo dijeron porque yo les he dicho que no lo digan, pero en la escuela me siguen diciendo de la otra manera y no me gusta, ¿no? Entonces, ahí pues hay que darles un proceso de acompañamiento cuando vemos que ellos están teniendo un conflicto, ¿sí? En ese sentido. No siempre lo van a tener, y he tenido también papás de adolescentes que me han dicho, yo con esto no tengo un problema. Lo que quiero es que sea feliz, y me preocupa porque en la escuela se burlan, se lo acarrillan, le hacen bullying, y entonces todo eso es lo que me duele, la quiero fuerte, y no quiero que esté viviendo este tipo de situaciones. O bien, ¿no? Ha pasado adolescentes que dicen, me gusta una niña, éramos amigas, y cuando se entera que me gusta, ahora ya no me habla, ahora se empiezan a burlar de mí, ahora me empiezan, ya todos los del salón me dicen cosas, ya nadie se junta conmigo, y entonces de ahí vienen pues otro tipo de situaciones, ¿no? Pierde confianza, pierde seguridad, baja su autoestima, y pueden llegar a tener síntomas de depresión e ideación suicida, ¿no? También. Entonces, esta es una línea, ¿verdad? O sea, has hablado hoy, has dicho en varias ocasiones este tema del suicidio, voltear a ver el suicidio. Creo que es algo que se ve más frecuentemente en personas con estas... ¿Nos puedes contar? En personas que tienen que ver con estos cambios, ¿no? Mira, el suicidio es más común y más frecuente de lo que pensamos. Y aterra hablar de él. Porque justo parece que si lo mencionamos lo invocamos, pero ¿qué creen? Que funciona justo al revés, exactamente. Una de las preguntas recomendadas en la intervención en crisis, o en los primeros auxilios psicológicos, o en la prevención del suicidio, es preguntar, ¿has tenido deseos de morir? ¿Has tenido pensamientos de muerte? ¿Has pensado en morir? A veces la gente dice, no he pensado en hacerme yo un daño, en autolesionarme, pero sí he pensado ¿qué pasaría si me muero? que el carro que viene me choque y yo me muero. Eso estaría muy bien, ¿no? Pues estaría muy bien amanecer y ya no despertar. Entonces empezamos a tener signos de alerta que dices, ok, aquí ya hay pensamientos de muerte. Aquí ya evolucionó a decir, sí he pensado en hacerme algo, en tomar pastillas, en cortarme la vida. Mira, ¿qué te parece si aquí te comprometemos a hacer otro episodio para hablar del suicidio? Porque me parece, bueno, algo que tenemos que hablar, sí o sí. Aunque nos dé muchísimo miedo, pero me parece maravilloso cómo lo estás explicando, y vamos a tener que cerrar este episodio por el tiempo. Chicas, alguien que se haya quedado con algo. No, para que Miriam, hay que firmar contrato. Me encantara que le dijeras a la sociedad, a todas las personas que nos ven, qué nos falta como sociedad y qué le falta a las esferas de poder, al gobierno, en estas políticas públicas, para poder cambiar toda esta percepción que tenemos de las personas trans, para ser más inclusivos. Con temor de verme romántica, yo sí creo que el amor es un buen motivador. Es un buen motivador porque si tú eres mamá, papá, hermana, hermano, abuelo, abuela, amigo, amiga, maestro, maestra, de una persona que está viviendo un proceso de transición hacia un cambio de género, un cambio de sexo, y que está haciendo esto un proceso complejo para él, para ella, que desde el amor y la compasión y la comprensión les acompañemos, y que si te das cuenta que te está costando mucho trabajo, te regales la oportunidad
de deconstruirte. Sé que no es fácil. La deconstrucción no es algo que yo llegue y diga, ya me deconstruyes, gracias, ya me voy deconstruido, ¿no? Nos tocó, Es- ¿verdad? es- hombre, nos tocó deconstruir a todas. sé que lleva una vida, nos seguimos deconstruyendo todos Claro. los días, ¿no? Estamos aprendiendo. Pero sí podemos levantar la mano y decir, oye, yo tengo un nieto, yo tengo un hijo, yo tengo un hermano, una hermana que está pasando por esto, no lo comprendo, no me alcanza lo que yo tengo para comprenderlo, ayúdame. Dime, o acompáñame, ¿no? Dime, Claro. vamos viendo cómo lo trabajo para que esto se vaya moviendo y yo poder estar desde otro lugar motivada desde ese sentimiento de afecto que Claro. tienes con la gente que quieres. Totalmente, ¿no? Yo 100%. pienso que va desde ahí. Muchas gracias. Ay, ya Muchas muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí este hermoso episodio. Hablamos del acompañamiento para las personas trans. No se pierdan vernos, por favor, en nuestras redes, todas las hormonas. Los queremos muchísimo y hasta la próxima, criaturas del universo. Adiós. Gracias. Chao.